El año 1976 venía saliendo de un curso internacional de quemaduras en que tuve la oportunidad de estar con un profesor argentino que nos explicó una forma extraordinaria de tratar a un paciente que estuviera fuera del alcance normal, por ser muy extenso, ser muy grave. Lo que fue más increíble, que eso era un día sábado, y el día domingo llega al Hospital Roberto del Río, donde yo trabajaba como cirujano infantil, un paciente de 6 años de edad quemado el 68% del cuerpo. Y le planteo al director que existe la posibilidad de usar esta terapia que aprendí en esa reunión. Y el director me dice, es un poco difícil, pero te autorizo. Finalmente lo hicimos y el niño después de 100 días estaba de alta en su casa. Esto fue una cosa enorme para un médico, que un paciente que, entre comillas, está sin ninguna posibilidad de vivir, logre salir adelante, es algo que impacta mucho en la vida tanto del médico como de todo el equipo que está alrededor. Dijimos, ¿qué hacemos ahora con este niño? Empezamos a estudiar y nos damos cuenta que existe un nuevo concepto, que es la rehabilitación de las lesiones de quemadura. Nosotros atendíamos a los niños quemados, los dábamos de alta, después los controlábamos y teníamos que hacerle el tratamiento de rehabilitación. Más allá de poner injertos, hacer curación y tratar que el niño quedara lo mejor posible, había una etapa siguiente que implicaba, entre otras cosas, la presoterapia, es decir, apretar en forma sostenida las lesiones de quemadura. Y para hacer eso, en ese tiempo no se usaban prendas compresivas porque no había vendaje y qué sé yo. Y ahí entra uno de los fundadores, que es Guillermo Ibarra, que en paz descanse, uno de los 4 fundadores. Él tenía un laboratorio de órtesis y prótesis. Y Guillermo dice, yo puedo ayudarle a confeccionar estos trajes en mi taller porque era un protesista de alto vuelo y tenía los medios, las máquinas y las personas para hacer ropa elástica. Y él nos ayudó mucho a tratar a estos niños. Entonces ahí empezó. Bueno, esto se lo ofrecemos ahora a todos los enfermos. Y comenzamos con el doctor Ricardo Ayala, otro de los fundadores, a ir avanzando en términos de ir creando la posibilidad que todos los pacientes que nosotros atendiéramos tuvieran la misma calidad de tratamiento para manejar sus cicatrices. Bueno, es que ahí es la otra. Nosotros nacimos porque, a ver, en la parte de rehabilitación de los niños quemados, la plata que nos daba el hospital alcanzaba hasta el día 15. Y de ahí no teníamos más recursos para ofrecerle a los pacientes. Entonces empezó a decir, bueno, hagamos algo, juntemos la plata, veamos cómo lo hacemos. Me llama el director y me dice, doctor Rojas, pare eso. No podemos seguir, no hay recursos. Usted no puede seguir haciendo esto. Hablamos con Jorge y a él se le ocurrió esta cosa. Yo lo encontré una locura, pero dije, ya, pues ahí estamos. En ese instante viene la chispa y le digo, doctor, ¿yo podría hacerlo afuera? ¿Usted me apoyaría para hacer algo afuera? No sé qué, pero hacer algo fuera del sistema, pero que trabajemos integrados. Hazlo, me dice, yo te apoyo. Y en eso me encuentro con mi cuñado, Sergio Domínguez, casado con mi hermana Teresita, abogado. Y le digo, mira, Sergio, tengo este problema. Como tú sabes, yo estoy trabajando en el Hospital Roberto del Río y ahí atendemos a los niños y niños quemados, que el problema es que los atendemos cuando son chicos y estos niños van a crecer. Entonces, cuando crecen, las cicatrices se les abren y hay que volverlos a operar otra vez. Y hay que volver otra vez y así 3 o 4 veces en la vida. ¿Qué podemos hacer mejor para poder atender a estos niños? Porque en el hospital ya no me dan cabida para esto. Entonces le dije, bueno, hagamos una corporación. Yo lo dije muy simple, porque era lo que yo veía, ¿no? Yo dije, ¿qué es lo que es eso? Me dijo, ¿qué es eso? Para él, pues, como que dice, hoy no sé, construyamos un edificio. Porque aquí tienes 2 opciones. Tienes una corporación que se juntan, se corporan personas y damos origen a una entidad sin fin de lucro, que reciba la plata, que administre la plata. O bien hacemos una fundación que es en base a un fondo, de un legado. Pero no es la circunstancia, mejor. Tú no tienes capacidad de reunir fondos. Por tanto, vamos a tener una corporación. Yo le expliqué brevemente, mira, una corporación, institución sin fin de lucro, etcétera, etcétera. Ya me dijo, hagámosla. Bueno, le dije yo, pero tenemos que reunir un número más o menos de personas, no puedes estar tú solo. No, me dijo, ni un problema, yo hablo con el director del hospital y vamos a conseguir gente, qué sé yo. Y él se pone en la tarea de redactar
los estatutos de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado. Ese era su nombre. Pero yo redacté los estatutos, ¿ya?, de la corporación, sin pensar que yo iba a tener un hueco ahí, digamos. Y empezamos a fijar un día y una hora para firmar los estatutos. Y eso fue el 19 de abril del año 79 en el auditorium de cirugía del Hospital Roberto del Río. Allí estábamos los 4 fundadores y muchas otras personas que firmaron la constitución de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado. La sesión inaugural fue espectacular porque asistieron, no sé, te diría, 60, 80 personas, ¿ya?, que después muchos se fueron corriendo, pero asistieron a la inaugural. Y cuando salió la personalidad jurídica publicada en el Diario Oficial, yo le dije, oye Jorge, ahora tenemos persona jurídica, ahora existimos. El 1 de agosto del año 80, Sergio Domínguez dice, está publicado en el Diario Oficial, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado existe. El nombre Coaniquén aparece después. Por tanto, cuidado, dice. Así como la obtuvimos, la podemos perder si no hacemos algo concreto con ello. Eso nos llevó a darnos cuenta que no podíamos quedarnos con esto como un sueño, que había que aterrizarlo en algo. Entonces Jorge me dice, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que festejar esta cuestión. Me dice, ya, me dijo, yo los invito a ustedes a que vayan a mi apartamento a celebrar esto. Fuimos, y lo curioso fue que cuando el doctor hizo el brindis, levanta la copa y me dice, brindo para que no nos quiten la personalidad jurídica. Así de pobre éramos, no teníamos idea. Claro, era como un sueño, pero claro, todos pensábamos, no, Jorge está loco, no, esto no va a resultar y qué sé yo. Bueno, como yo estaba más bien en la parte de hacer cosas, de estar en la parte clínica fundamentalmente, yo seguí en esto y me gustó la idea, no sabía si iba a funcionar o no, pero funcionó, y funcionó muy bien. Teníamos en un maletín la chequera, el timbre, la chequera con muy poca plata, el timbre y la escritura. Eso era Coaniquén, estaba metido allí. Me acuerdo que los primeros años, incluso no teníamos teléfono, pero no me acuerdo cómo nos comunicábamos, pero parece que a través de los Viper y esas cosas que usábamos en ese tiempo, ¿ya? Porque no había paciente, entonces ya, pero igual íbamos para ordenar toda la cosa, y así fue en estos primeros años. Me interesaba lo que estaba ocurriendo ahí, me interesaba lo que estaban pensando hacer, las ideas que empezaban a nacer, y había mucha otra gente como yo, así de joven también, recién partiendo en sus profesiones, que hacía como muy interesante, muy desafiante lo que uno podía aportar. Y en eso, hablando con un primo de mi señora, Jaime Ponce de León, que era publicista, le digo, tenemos que hacer un logo, tenemos que hacer algo. Mira, me dice, lo primero, es muy largo Corporación de Ayuda al Niño Quemado. ¿Por qué no usamos Coaniquén? Creo que va a sonar bien. Yo lo he testeado y creo que va a sonar bien. Usemos Coaniquén. Y hace el primer logo, que después fue, ¿cierto?, modificado a través de nuestra agencia publicitaria. Pero él es el que tiene eso. Y en ese momento necesitábamos recursos. Y me acerco a Rodolfo Soto, que había hecho todos los clásicos universitarios, lo que ha sido los grandes shows. Él escribió un libro sobre teatro de gran cantidad de multitudes. Era un experto en el tema. Me dice, yo te voy a ayudar, pero te falta un lema. Todo por el niño quemado. Fue Rodolfo Soto el que inventó ese lema. En el año 1982 yo estaba estudiando auxiliar de enfermería en el área norte, y la enfermera Adriana Haberle llegó a ese lugar de capacitación a buscar las 2 mejores promociones de ese año, y la jefa de carrera le dijo a ella que nosotros éramos muy buenas y que habíamos hecho nuestra práctica en quemados, por lo tanto ella creía que estábamos capacitadas para emprender este proyecto. Dios está detrás de nosotros, porque nos ha acompañado siempre. Resulta que yo trabajaba en la oficina con la Verónica Montero, abogada, y yo le digo a la Verónica, oye, que el hermano
Felipe Montero era el alcalde de Pudahuel. No habíamos pensado en Pudahuel, para nada. Entonces le dije, oye Verónica, ¿será posible conseguir con tu hermano, así sean 4 metros cuadrados, para hacer esta cuestión de Cobaniquén? Ya, pues voy a preguntarle a Felipe. Le preguntó. ¿Ya? Este dijo, no hay problema, que vengan a hablar conmigo. Fuimos. ¿Ya? Nosotros para todo, otra vez, 0. Fuimos a hablar con este gallo y le dijimos, mira, tenemos esta corporación, qué sé yo. Habíamos atendido 20 niños, no más que eso, qué sé yo. Entonces nos dice, sí, yo tengo un terreno en la calle San Francisco, ahí hay un terreno que se los puedo ceder por mientras, qué sé yo. Hay que estudiar los títulos, hay que estudiar estas cosas, pero está desocupado. Fuimos, era un potrero inmenso, que no había nada, ¿ya? Y había una casita así, que vivía una señora. Entonces, esto fue después de almuerzo, fuimos con el alcalde, me acuerdo perfectamente, le golpeó la puerta hacia la señora. ¿Quién me molesta? Dice, entonces dijo, soy el alcalde. Ay, claro, otra vez el alcalde va a ser, dijo. Si en verdad soy el alcalde, dijo. Bueno, abrió la puerta y le dijo, ay, perdón, sí, no lo había conocido. Mire, es que aquí va a haber un hospital inmenso. Así le dijo. Y yo miro a Jorge Rojas diciendo, inmenso el hospital. No tenemos ni una chaucha. Entonces, aquí va a haber un hospital inmenso. Así que usted la va a llevar a otro lugar, ese es el problema, qué sé yo. Ahí partimos. Partimos en Pudahuel, hasta donde estamos el día de hoy. Cuando me hablaron de este proyecto, yo me imaginé, tenía 20 años, me imaginé, no sé, un hospital súper grande, algo tremendo. Y llegó el día en que me tenía que ir a presentar y caminaba y buscaba este hospital y recorría toda la calle El Lazo y no lo encontraba. Hasta que, y no tampoco veía a nadie en la calle, hasta que encontré a un caballero que después supe que se llamaba Don Juan, y le digo, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Usted ubica Cobaniquén, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado? Y él me mira con una paz tan grande y me dice, sí, aquí es. Y yo pensé que él me estaba agarrando para una broma, no sé. Y le digo, no, le digo yo, es que yo busco un hospital. Me dijo, sí, aquí es. ¿Y usted cuál es su nombre? Verónica. Bueno, pues me dijo, pase señorita Verónica, con una... A él lo caracterizaba esta forma de ser. Bueno, cuando entro, todavía incrédula porque estaba viendo una casa. Y cuando entré, estaba la señora Adriana, y cuando la veo a ella, recién me convencí que era esto, pero siempre pensando que era una oficina donde ella me estaba recibiendo. Entré y ella me empieza a mostrar este proyecto y me dice que están empezando, que no hay pacientes. Y yo me reía sola. O sea, no, para mí era como increíble lo que me estaban contando, porque además no veía nada. Me dijo, lo que pasa, me dijo, que son ustedes las que tienen que crear. Me dijo, aquí vamos a tener pacientes quemados que van a ir llegando, y mientras tanto llegan los pacientes, van a tener que crear todo lo que es insumos, materiales para curación. Y yo, recién egresada, ni siquiera daba mi examen, yo dije, oh, ¿y cómo se hace esto? Me dijo, materiales de curación. Y echamos mano a las prácticas que yo había tenido, todas mis prácticas en el Roberto del Río, y de hecho había hecho mi práctica de quemados en el Roberto, por lo tanto había tenido la experiencia de más o menos qué es lo que íbamos a hacer. Todo se hacía ahí, lavandería, kinesiología, terapia, todo. Y habían 2 box de atención, y el otro box que había se lo repartían entre el asistente social, la terapeuta, la kinesióloga, la psicóloga. Pero el ambiente familiar me gustó mucho. Además, trabajar con niños a mí me encanta, así que en realidad todo se dio como fluyó muy fácil. En 1983 yo estaba egresada de mi carrera de psicología, y una persona familiar mío, muy querido mío, era un kinesiólogo que estaba en esa época
en Coaniquem, me invita a conocer este nuevo proyecto que llevaba muy poco tiempo. Él me dice, mira, no tenemos muy claro todavía, pero nos parece interesante que un psicólogo empiece a aportar, a poner su mirada en este nuevo proyecto. Así llegué. Y empezar a conocer al equipo, que eran poquitas personas también, era un espacio muy pequeño, era como una casita que teníamos de 100 metros más o menos, y ahí más o menos nos acomodábamos. Y a mí me dieron un espacio muy pequeño también y empecé de a poco a conocer a los usuarios, a los pacientes que podrían necesitar de algún apoyo en contención emocional, que estuvieran con temores. Y así de a poquito, eso fue mi primer contacto, así partí. Yo había dejado de trabajar en una clínica que trabajaba y una amiga, que era polola de mi hermano en ese entonces, vivía para ese lado, yo no lo conocía, y me dijo, oye, hay un Coaniquem, ¿qué es eso? Le pregunto yo. Me dice, atiende niñitos, así bien, atiende unos niñitos. Y cruzamos en bicicleta porque había un recinto militar ahí, que ahora es una villa. Y bueno, llegué con short, así por ver, y me entrevistó la enfermera que estaba en ese momento y me dijo, no está la jefa, pero si tú quieres venir, bueno, dije, en realidad no estoy haciendo nada, por último me vas a ver para conocer qué es esto. Y pasó una semana y llegó la jefa y me dijo que había recibido buena referencia de la enfermera que estaba y me preguntó si me quería quedar. Yo lo encontré fantástico porque era un lugar pequeñito, así muy en familia. En 1985 mi papá ya trabajaba en Coaniquem, en la parte de la construcción. Me fueron a buscar a mi casa, fundamentalmente para que le hiciera una planilla y a ellos les pudieran pagar por el programa que existía en ese momento, que absorbía la cesantía que había. Hice la planilla y me invitaron a trabajar. Yo me quedé porque como estaba sin trabajo y a mí me contrataron como estafeta. Estuve en el puesto 4 meses y la subdirectora técnica un día conversó conmigo si yo quería ser su secretaria y del equipo de profesional en ese momento para el área clínica. Yo acepté encantada porque era un bonito trabajo, ya me había gustado mucho lo que hacían y me fui quedando hasta el día de hoy. Yo salía, digamos, a recibirlo. Primero lo recibía obviamente la recepcionista que armaba la ficha, teníamos ficha de papel, nosotros tomábamos la ficha, lo llamábamos, lo hacíamos pasar al box, donde la enfermera hacía la entrevista y bueno, luego procedíamos a la curación. Pero el sistema de curación era diferente a lo que es ahora. Y así empezó nuestra historia. No existía este concepto de cirugía ambulatoria o mayor ambulatoria o menor ambulatoria, no existía todas las cosas que se podían hacer en forma ambulatoria. Se conocía muy bien en los adultos que con anestesia local se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, en pediatría, en los niños, es muy difícil hacerlo porque la anestesia local dolía mucho en ese tiempo. Bueno, eran otros tipos de tópicos que se usaban, eran como más largas, un poco más cruentas, por decirlo de alguna forma. No eran tan amigables como hoy en día. Hoy en día la curación es mucho más... hay otro tipo de apósitos que son más fáciles, causan menos dolor a los niños. Bueno, pero siempre trabajamos en pro de que fuera lo más fácil para ellos, que para las mamás también fuera algo familiar. Entonces, por eso este pabellón y lo logramos construir y de ahí para adelante es toda una historia sumamente larga y donde hemos tenido buenos avances y buenas cosas. Aparte de las labores propias de enfermería, que hicimos trabajo de esterilización, preparar material, esterilizar el material, lavar los instrumentales, también hicimos recepción, telefonía. Yo en particular fui auxiliar de kinesiología, a donde hacíamos parte de las órtesis, que también eran bastante más rudimentarias que ahora. También fui auxiliar de terapia. Mira, nos faltó la recepción, o sea, la portería en realidad. Eso nos faltó por hacer. Era muy precario, era lo que había en ese tiempo. O sea, yo partí con una máquina de escribir manual, había un teléfono, después con el tiempo llegó un fax, llegó
Estábamos muy contentas cuando llegó una impresora, que todas las impresiones había que salir a hacerlas fuera. Entonces, después llegó la computación, un programa, nos fuimos capacitando. Hasta el día de hoy han habido avance tras avance, no solo en la parte administrativa, sino que también en la parte clínica. Yo creo que cuando recién partimos, nadie tenía muy claro lo que el psicólogo podía hacer, pero sí estaba esa intuición en quienes me invitaron y un poco en este psicólogo nuevo que era yo, que la psicología sí tenía un espacio. Un día estábamos una tarde y llega una persona y me van a buscar y me dice, hay una persona allá afuera que está buscando, trae una donación. Yo salí, conversé con él, era un abuelo, venía en su camioneta, él tenía un vivero, llevaba unos tarros pequeñitos así con unos palitos, eran no sé, 25, 30, eran pinos. Es tan enorme, es tan precioso. En otra oportunidad, otra persona llegó con 4 polluelos, eran pavos reales. Entonces ahora hay una pareja que está actualmente de pavo. Los niños les encanta, o sea, llegan y van directamente a verlo. Son cosas muy sui generis que hay ahí, no están dentro del común de un centro de salud, un centro asistencial, o sea, ese tipo de cosas no se ven en todas partes y Coaniquem tiene esas cosas que no están en otras partes. Las primeras colectas eran maravillosas. Maravillosas porque uno estaba empapada de ver a nuestros pacientes cuánto necesitaban esta plata. Y en ese tiempo todavía ni siquiera estaban los convenios que hoy existen con el ministerio. Entonces era solamente a través de la colecta. Entonces uno estaba muy empapada con esto. Y nuestras primeras colectas salíamos a la calle con nuestros hijos y en bolsitas a pedir. Y la gente no conocía, además era difícil porque la gente no conocía todavía de Coaniquem. Y nos miraban como bichos raros cuando salíamos a estas colectas. Pero lo más rico era cuando llegábamos a la consulta de Guillermo Ibarra, del protecista, y ahí llegábamos todos con nuestras bolsas a echar la plata. Y uno se sentía así como cuando estaba Tío Rico con Hugo, Paco y Luis. Entonces uno llegaba a esto así y uno se sentía como que estaba porque se quedaban todas las monedas y uno sacaba los billetes. Entonces llegábamos con nuestros hijos, nuestros esposos, la familia, y todo esto era muy familiar. En el tiempo, así que ha ido pasando, hemos ido viendo de que hay muchos campos en los que puede seguir aportando el profesional psicólogo. Hay muchas otras facetas de las necesidades emocionales o sociales que tiene, o familiares que tienen nuestros usuarios, en las que el psicólogo puede aportar. Pero también podemos aportar un poco en la formación de otros colegas. El área nuestra se llama Psicología de la Salud. Es la psicología en función de una enfermedad física, ¿ya? Y en el comienzo, si bien partió así, nos dimos cuenta que podíamos aportar en docencia, que a lo mejor algunas ideas desde el ámbito de la psicología, cómo estructurar una frase, cómo generar una imagen, podía ayudar también en la prevención y generar algunas campañas, apoyando también desde el ámbito nuestro. Yo creo que partió desde lo clínico o desde la atención directa, y en cada proyecto nuevo se fue encontrando un espacio para nuestra profesión. Cuando partimos con Coaniquem, yo me doy cuenta que tengo que tener datos. Me empiezan a llamar para entrevistarme. Yo no sabía cuántos niños se quemaban en Chile. Y por otra parte, nos sacaba mucho con tener la información que estaba de los niños que se daban de alta en los hospitales, porque se hospitaliza un porcentaje muy pequeño. ¿Cuántos se queman en Chile? Y empecé a recorrer los distintos servicios de urgencia, tomando nota, pero por ese camino no llegamos a ningún lado. Finalmente, ya Coaniquem tenía un poquito más de tiempo. Hace unos 25 años atrás, logramos asociarnos a la Universidad de Chile en un estudio de población, en que pusimos la pregunta de las quemaduras junto a otras patologías. Y llegamos a la primera cifra: 162.000 niños con quemadura al año en Chile. Eso fue un tremendo escándalo.
Me invitaban almorzando en el 13, me invitaban a distintas partes de los noticieros. ¿Cómo está esta cantidad de quemados? Sí, apoyen a Cuaniquem. Ya estábamos en la etapa de generar recursos, de juntar gente, de hacer crecer Cuaniquem. Esa cifra se mantuvo hasta hace unos 10 años atrás, que decidimos volver a medir con la misma metodología, pero ya como Cuaniquem. Y ganamos un proyecto especial de investigación en salud y llegamos a la cantidad de 80.000 quemados al año. Es decir, logramos bajar a la mitad la cantidad de quemados en esos años, haciendo prevención y al mismo tiempo el país mejoró su estándar. El doctor Rojas va como un paso adelante y todos decían, irá a resultar. Y al poco tiempo, a los años, resultaba. Y se le ocurría un proyecto y decíamos, pero ¿será factible? Ya, pero vamos. Y nos instalamos y sacábamos el proyecto y salía. Y así fue creciendo y yo creo que es el espíritu. También un poco, yo creo, de parte del doctor Rojas, don Sergio Domínguez, la fe, yo creo que también para ellos es importante. Y también ha ayudado el que la gente se vaya integrando y aportando desde su punto de vista, desde su espacio, desde su quehacer. Y yo me quedé porque ya me había enamorado de estos Quijotes y ya quería ser parte y quería sentir que yo también era un poco Quijote. Quería contagiarme con ellos, con esos sueños en el aire. Eso. Bueno, el doctor Ayala, él es un papá para todos nosotros. Yo llegué de 19 años, era mi segunda experiencia de trabajo y algo desconocido, y ver a un doctor que era tan grande, tan bonachón y con una risa que llena todos los espacios. Y él siempre fue con todo igual, desde el doctor arriba, sus colegas, hasta con las personas del aseo, todos lo conocen, un colocolino. Él es muy, muy cariñoso con todo. Yo creo que Cuaniquem funcionó porque las personas que entramos a trabajar a Cuaniquem han tenido un gran sentido de entrega y de servir y de estar. Me gustó la idea en realidad de empezar a crecer junto con este niño que estaban haciendo, se llamaba Cuaniquem. Entonces, nunca pensé en irme porque me gustó la idea. Y cuando empecé a ver a la señora Adriana, al doctor Rojas, al doctor Ayala, a don Emilio Tirado, que era el kinesiólogo, a don Guillermo Ibarra, que era el protecista, cuando los empecé a ver, que había algo en ellos que los hacía un poco Quijote. Bueno, siempre cuando los recuerdo a ellos y a don Sergio Domínguez, digo Quijotes porque son personas que obran con un compromiso hacia la sociedad. Entonces, solamente respetando sus ideales, respetando algo que no veían, estaban formando algo que no veían. Y qué importante tener la certeza de estas personas que visionaron esto. Me encantó, quedé encantada con estos Quijotes. Yo siempre les llamo Quijote a ellos, porque hay que ser un poco Quijote para crear algo así. Una persona normal no lo puede hacer, porque tiene que tener mucha fe, tiene que creer en algo que no está. Y me enamoré de ellos, y eso me hizo quedar. Lo interesante de esto es que Cuaniquem se decide, ya en conjunto con el director y las personas que ya estábamos trabajando en Cuaniquem, que esto va a ser siempre gratis. Se va a atender a cualquier persona, independiente de donde sea, lo que piense, si es chileno o si es extranjero.
Y hemos llegado a atender ahora más de 145.000 pacientes gratis, partiendo con el centro de Santiago, después vino Antofagasta, después Puerto Montt y ahora hace poco Concepción. Y esto se convirtió en algo impresionante, ahora somos 600 personas. Cuando partimos en Pudahuel éramos 6 personas. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta de que no todos los niños que llegaban eran chilenos. Y ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores y Rotary International nos ayudó muchísimo para expandir este proyecto hacia los países latinoamericanos. Y empezamos a trabajar con los países limítrofes, con Argentina, con Perú, con Bolivia, incluso con Ecuador también, ¿ya? Y dijimos, empezaron a llegar niños quemados con su papá o mamá, ¿ya? A ver, pero es lógico que esos niños, la atención de esos niños quemados, sea financiada con dinero chileno. Nos planteamos ese tema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues? Entonces el doctor Rojas dijo, vamos a Estados Unidos y creemos una fundación allá. Yo dije, otra locura, este gallo, le dije, otra locura. Yo le dije, oye, perdona, yo no soy capaz de crear una fundación en Estados Unidos, soy abogado en Chile, no puedo ejercer en Estados Unidos, no puedo hacer eso. Me dijo, no, pero acompáñame, vamos. Fuimos a Nueva York, ¿ya? En la Sexta Avenida, espectacular la cuestión, un edificio impresionante, ¿sí? Ellos nos dijeron, no hay problema, pero tenemos que crearla en el estado de Delaware, no acá. Delaware es mejor, qué sé yo, porque tiene el sistema 501C3, que son exentos de impuestos. ¿Ya? Bueno, lo hicieron. Creamos Koanikem BCF, Birth Children Foundation. Cuando empezamos a querer extendernos, decíamos, ¿cómo vamos a recibir a los niños? ¿Dónde se van a alojar? Decidimos crear Casa Abierta. En ese instante necesitábamos un programa que va a ser el resto del tiempo que nos esté atendiendo. Y nace un concepto, Casa Abierta, como una sola palabra, un neologismo, que significa que te estamos reuniendo por ser quien eres, con todo el cariño, con todo el afecto. En tu tiempo que no estás en tratamiento, tienes que ir al colegio, tienes que ser capaz de jugar, de entretenerte y de encontrarte con otros niños y con sus familias, creando una suerte de comunidad. Y justamente María Bori había llegado a Chile y supe que ella había trabajado en una residencia de madres solteras en Barcelona. Era muy joven, pero tenía esta experiencia y además era profesora. Resultó una cosa muy interesante, muy centrada en la persona, de acuerdo a cómo es Koanikem. Pero una vez que esto se hizo, logramos reunir los recursos e inaugurar este edificio. ¿Quién iba a estar a cargo de esto? María Bori. Y eso ocurrió el año 96 y pasa a ser la directora y la inspiradora de esta forma de visión. Ella fue aportando muchas cosas interesantes. Ella decía una palabra que aquí no se usa mucho, el cuido de la casa. Y la primera casa del ser humano es la madre, el útero. Después lo que me rodea. Y esta casa tiene que ser acogedora en que todas las personas se sientan incorporadas y que ayude al desarrollo en plenitud de cada ser humano. Esta visión nos convenció mucho y ese es el gran legado de María Bori. Nos deja el concepto de que tenemos que preocuparnos del ser humano por ser el quien es, pero al mismo tiempo buscando toda su riqueza y su diversidad. Aquí en Casa Abierta llegan pacientes de 20 países de Latinoamérica y el Caribe y cada uno tiene su historia. Esa historia para nosotros es un libro, es una aventura, en este concepto de que todos somos profesores y todos somos alumnos en este proceso de educación, de docencia compartido. Así nace Casa Abierta, pero ella se fue tomando el corazón de todos y fue en torno a ella armando un equipo de trabajo en Casa Abierta que permitió generar todo el programa educativo, toda la oferta y en gran parte lo que ha sido el ideario de Koanikem ha estado marcado por la presencia de María Bori. Esto de servir al ser humano por ser él quien es, si bien está desde el comienzo de los fundadores, se refuerza con María Bori. Por tanto, me parece a mí que dentro de sus características psicológicas está la simpatía, la alegría, pero también la reflexión. Ser capaz de seguir un ideal, incluso a veces sonaba un poquito exigente, seguir más allá de lo que nosotros pensamos que era razonable, pero ella lo tenía claro. Y eso fue construyendo una identidad de Koanikem resiliente, abierta, acogedora,
con todas estas luces que significa el brillo de cada ser humano, que pareciera a veces que no tiene nada que aportarme, pero no es así. Ella nos enseñó a descubrir que cada ser humano era un tesoro y que enriquecía este gran tesoro que es Koaniquem. Hemos invitado a nuestros colaboradores, a las empresas que nos apoyan, a la comunidad, para financiar este Koaniquem en humildad, pidiéndole que sean generosos, que cada uno cumpla el rol que tiene. Y ese es el misterio de Koaniquem, el misterio de mi vida personal, de mi familia y de todos los que trabajamos en Koaniquem. Servir por el placer de servir. Yo pensé lo mismo que Ricardo, o sea, el doctor está loco, ¿ya? Pero hemos visto que no es locura, ¿ya? Pero siguen haciendo locuras, po. Eso de terminar con los fuegos artificiales, esto de disminuirla al cero, como las quemaduras, son locuras. Pero el doctor cree que es posible y está trabajando fuerte en eso. Entonces para mí es un agrado y un honor acompañarlo en esta función. Y esto se hiciera a nivel continental. Entonces en este momento nosotros estamos trabajando en la OEA para hacer una ley modelo internacional que prohíba el uso de fuegos artificiales para fines particulares. Entonces si yo viera que la quemadura prácticamente desaparece, o muy poco, y por otro lado, que ya no hay quemadura por fuegos artificiales, se cortó esa cuestión, yo creo que hemos logrado dos éxitos muy importantes. ¿Te fijas? A ver, hay una cosa que es fundamental y creo que nosotros, Koaniquem, digamos, hizo un cambio tremendo en la manera de tratar no solo a los niños, sino que tratar a los familiares. Las familias en general con la institución han sido muy agradecidas, muy generosas. Hemos recibido muchas cosas como institución, no solamente en lo físico, sino que también en la cosa personal, en este agradecimiento que ellos hacen. No sé, a uno lo marcan de distintas maneras. Yo creo que a todas las personas que llevamos mucho tiempo en Koaniquem nos impacta esa parte de los pacientes y de la familia, porque está enfocado no solamente en el paciente, es un conjunto, entonces ahí uno se va integrando. Yo creo que en primer lugar tienen que haber recibido desde nosotros, y les tiene que haber llegado siempre, la honestidad con la que fueron atendidos. Como que siempre se les dijo exactamente lo que se podía lograr con la rehabilitación, hasta dónde podíamos llegar, cuáles eran las limitaciones, que hubo mucho esfuerzo detrás de cada uno de los que lo atendió para lograr lo mejor para él. Y por otro lado, que esto se hizo con cariño, se hizo con respeto. Como que igual siempre fue reconocido por su nombre, siempre se supo de qué equipo de fútbol era o qué actividad extra colegio desarrollaba, y también el tener como mucha claridad en lo que iban a desarrollar después, como una sensación de confiar en ellos, como que sí, estás listo y puedes seguir adelante. Yo creo que les queda eso, ¿no? Que fuimos honestos, fuimos cariñosos, les dimos confianza en sí mismos. Yo creo que algo de eso debe quedarles, creo yo. Espero también que les haya quedado. Necesitamos dar un paso a lo sobrenatural. Ahí nace el modelo de Koaniquem, que es una rehabilitación bio, psico, socio, espiritual. Ese componente espiritual no está en el estándar general de la medicina biopsicosocial, dice. Para mí es reduccionista. El ser humano es cuerpo y alma. Teníamos que ocuparnos también del apoyo en el aspecto religioso. Por eso creamos en Koaniquem el santuario de Cristo flagelado, dedicado al sentido redentor del sufrimiento. Y tenemos en cada uno de los centros una capilla de Cristo flagelado. Nosotros siempre decimos, es una obra de Dios, digamos. Hay una mano detrás de esto. Entonces, el hecho de haber ayudado, haber contribuido a esta obra, aunque sea con un granito, en el caso mío, me da satisfacción. Y como legado, quisiera que todos pudiésemos transmitir esta onda, que nos queremos, que todos somos importantes, que aquí no hay grandes ni chicos, que no hay mejores y peores. Somos todos iguales, ¿te fijas? Y todos somos importantes. Eso. Integralidad es verlo en las distintas dimensiones que tiene el ser humano. El ser humano se desarrolla en distintas áreas, y para poder lograr una rehabilitación plena, real, no podemos ir priorizando una y dejando que las otras esperen
y haciendo ni siquiera una jerarquía, sino que tenemos que ir con todo en conjunto. Hay que ir apoyando el ámbito físico, la secuela y todo lo que los médicos, los especialistas en rehabilitación física pueden ir haciendo, pero eso tiene que ir unido a este crecimiento de esta persona en lo psicológico, en lo emocional, en la aceptación de sí y en cómo se proyecta en el mundo. Tiene que ir todo junto, no podemos abstraernos y darle prioridad a una u otra, sino que tiene que ir todo, porque actualmente como definimos lo que es salud, tiene que ver también con tu capacidad de participación en este mundo, no solamente con una sensación de bienestar contigo mismo, sino que también cómo te proyectas y cómo participas en el mundo. Entonces eso permite que haya estas distintas dimensiones que no se pueden desconocer. Actualmente estoy haciendo me están haciendo hacer una revisión, por ejemplo, de los pacientes de más de 20 años que tenemos que dar de alta. Y entonces ahí uno se da cuenta, mirando para atrás y mirando las fichas y mirando todo, uno se da cuenta de todas las cosas que uno hizo y de lo agradecidos que están cuando uno los llama como para dar el alta definitiva de la institución, lo realmente que significó para ellos esto. Hay niños que a mí por lo menos me han dicho, tía, usted me atendía cuando yo era chico, pero yo no los conozco, ya están tan cambiados. Entonces esas cosas son reconfortantes. Ellos son los fundadores, pero yo me siento cofundadora. Toda una vida, toda mi vida de crecimiento me une a cada uno de los pacientes que he atendido. Yo hasta el día de hoy me conmuevo con los casos, o sea, uno nunca termina de conmoverse con los casos que llegan. Y yo creo que eso tiene la institución, que no es un pasar de paciente, son personas, son rostros, son historias. Esto ha sido una cosa muy impresionante en mi vida personal, ver cómo esto ha crecido, porque cada persona que llega a Coaniquem aporta más ideas, aporta más conceptos. Y así empezamos. Y después entonces fueron logrando eso. Entonces imagínate, no teníamos nada, a llegar ahora que tenemos 4 centros, entonces es una... Te imaginas todo lo que ha pasado entre medio, digamos. Hola, soy Patricio Rojas Seges, tengo 66 años, soy cosecha 55 y felizmente casado hace 38 años, 5 hijos, 10,5 nietos y muy agradecido de la vida y muy agradecido de Coaniquem. Aquí entré a trabajar en el año 2005 y ha sido maravilloso, realmente es una obra para enamorarse. Y me gustaría, probablemente tú que estás escuchando, muchas veces has pensado en lo que es el voluntariado y conoce a algunos voluntarios, en fin, gente que les gusta hacer ciertas cosas. Sí, porque el que no hace ciertas cosas, el que no entrega su vida por algo, es como el grano de trigo. Tú te puedes tener el grano de trigo toda tu vida en la mano y vas a ser solo un grano de trigo. Pero si tú preparáis la tierra, lo pones y lo dejas crecer, vas a tener un tremendo árbol. Y eso significa entregarse. Entregarse en favor de una causa que valga la pena. En mi caso, y muchas otras personas, conocemos Coaniquem y sabemos que realmente vale la pena. Esto, más que una institución, es una gran familia, formada por pacientes, personas que los atienden, personas que trabajan aquí, de todo, gente que colabora, de mil maneras. Entonces, realmente, esto vale la pena. Vas a encontrar la vida detrás de jugártela por otro. Porque ahí vas a descubrir algo que antes nunca habías sentido. Lo maravilla que es cuando te agradecen, cuando te miran a los ojos y te dan las gracias de corazón. Cuando realmente tú terminas agotado, pero feliz, con el corazón, con una sonrisa gigante. Y
¿por qué no decirlo? Yo sé que está la mano de Dios por sobre Coaniquén. Yo sé que esta es una obra bendita que hace mucho bien a muchas personas. Es un círculo virtuoso. Entonces, yo te invito a subirte a este carrusel maravilloso, lleno de gente que somos seres humanos, igual que el resto, con los mismos errores y defectos, o cosas buenas, de maravillas, talentos, carisma. Pero hay algo especial, y es que hay una alegría, hay una unión, hay una empatía, hay algo de Dios que no se sabe explicar en palabras. Así que yo te invito, juégatela. Yo he estado muchos años y he sido tremendamente feliz, pero tremendamente feliz, no a media. Ese de lo bueno poco, no, esa cuestión no vale nada. De lo bueno harto, ¿ya? Y jugársela por una causa es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Si realmente querés ser feliz, no lo dudes, juégatela. Que Dios te bendiga.